Colegio de Abogados queremos darle la bienvenida y agradecerle su asistencia. También agradecer la asistencia de Ricardo y de Lorena. Y queremos contarles que en el Colegio de Abogados estamos preocupados por los abogados jóvenes. Queremos atraer talento. Queremos que el colegio se acerque a los abogados que están partiendo. Y por lo mismo queremos también que participen en las actividades del colegio. Como la mayoría sabe, hay una comisión de abogados jóvenes que viene trabajando hace tiempo. Está desarrollando bastantes actividades. También estamos invitando a estudiantes de Derecho, ¿ya? Entonces, queremos invitarlos a participar de las actividades. Infórmense de las actividades de la Comisión de Abogados Jóvenes. Los que estén interesados, vengan, participen. Basta que nos comuniquen a Mónica van der Schaaf o a mí y nos reunimos mensualmente y están todos realmente bienvenidos a participar. En la medida que ustedes participen, el colegio se ve beneficiado y ustedes también se ven más beneficiados de esta retroalimentación. Dentro de las actividades que hemos preparado en la comisión está el ciclo Hicieron Carrera en, que en este caso viene en su primera charla, que es sobre libre competencia. Tenemos a dos invitados de primer nivel que no necesitan presentación, Ricardo Riesco, la Fiscal Nacional Económico, y Lorena Pavich, socia de Keri. Además que todos no los vamos a presentar porque además ellos son los que nos van a contar sobre su experiencia, ¿verdad? Creo que la idea es seguir con este ciclo de charlas. Vamos a hacerlas mensualmente en distintas áreas del derecho y siempre vamos a traer a abogados destacados. Idealmente también queremos que sea siempre un hombre y una mujer porque estamos comprometidos con la paridad. Así que los dejamos invitados desde ya a las distintas actividades que vamos a seguir organizando en la comisión. Y además les aviso que el 31 de marzo tenemos un panel también que es de primer nivel, que van a venir expositores, 4 expositores, a hablar sobre cómo se ha visto afectado el mercado legal, principalmente los estudios de abogados. Algunos hablan de uberización de servicios legales, otros hablan de impacto en tarifas, inteligencia artificial, algunos hablan del fin de la gallina de los huevos de oro para los estudios de abogados. Bueno, sobre todos esos temas vamos a conversar el 31 de marzo, vamos a mandar el programa en los próximos días. Y por último, también les queremos pedir un favor, como sabemos que muchos de ustedes no trabajan en el centro, de hecho les agradecemos por venir, creemos que también es un esfuerzo por ustedes venir hasta ahora al centro. Estas charlas, las charlas del colegio normalmente se hacen en la tarde, por lo que ha pasado en el país en los últimos meses que todos sabemos. Estimamos prudente hacerlas en la mañana porque no sabíamos qué iba a pasar en la tarde. Día. Estas actividades hay que programarlas con anticipación. Bueno, queremos definir cuál es el mejor horario, el mejor lugar, el mejor formato. Entonces les dejamos una hojita con preguntas muy breves y les pedimos que al final ojalá nos puedan entregar sus respuestas porque eso también nos sirve para mejorar y para tener una mayor convocatoria en estas actividades. Así que dicho esto, dejo a Ricardo y a Lorena y nuevamente les agradezco a todos por estar acá. Esto es sin micrófono, entonces. No, sí, se va a grabar como audio. Pero no hay que apretar nada acá. Bueno, No, ya. se te oye fuerte y claro. Bueno, agradecerle por mi parte al Colegio de Abogados, del cual soy miembro ya desde hace 22 años, a la Comisión de Abogados Jóvenes y a Pablo, con quien trabajé hace también 2 décadas atrás, una buena experiencia. A la Mónica, a Carmen, a Pedro Pablo. Un placer estar acá también en esta mesa con Lorena, colegas y ahora contraparte, aunque no nos ha tocado en este tiempo todavía ninguna batalla muy especialmente memorable que yo recuerde. No sé. Sí, bueno, yo también agradecerle la invitación. Tomo las palabras de Paulo de tratar de hacer algo, de contarle un poco nuestra experiencia más personal. Vamos a tratar de tocar varios temas y ir conversando con Ricardo y ojalá que sea una experiencia útil para ustedes y ojalá que también nos puedan hacer preguntas en las cosas que quieran ahondar. Yo había preparado, la verdad, porque uno de los efectos que le digo siempre a la Karina, que es la jefa de prensa de la Fiscalía Nacional Económica, que ahora yo todo hago discursos, perdí la espontaneidad totalmente, digamos, todo lo que diga se puede usar en mi contra, así que había preparado una serie de, todo el recuento de mi vida, digamos, bien fome, pero
Quería partir con una cosa más general, digamos, que lo trató Pablo también en una reunión que tuvimos hace breve instante. Nosotros los abogados, ustedes lo saben mejor que yo, o igual que yo, digamos, somos formales, organizados, muy planificados, digamos. ¿Por qué? Probablemente porque estudiamos Derecho y aplicamos después la ley, digamos, que es la fuente y garantía máxima de la predictibilidad y la certeza. Es lo que permite la vida en sociedad, la convivencia pacífica, aunque ha estado medio complejo en los últimos tiempos, digamos, entre las personas, la existencia de un Estado de Derecho, el desarrollo económico y social de los países. Y bueno, esa predictibilidad y certeza que da la ley también nos permite ejercer la profesión. Tratamos de controlar lo que va a pasar en el futuro, ya sea en una negociación, en un contrato, al resolver un conflicto. De hecho, el análisis competitivo de fusiones, Lorena, tiene mucho eso, tratar de predecir lo que va a pasar, cómo van a actuar las compañías luego de una fusión para ver si hay riesgos coordinados, de que se colúan las compañías más, o unilaterales de que abusen de su poder de mercado, ya sea para explotar a los consumidores o para excluir a otros competidores. Nosotros los abogados en suma amamos lo que es la certeza y la predictibilidad. Pero en materia de, en mi opinión digamos, en materia de planificación de la carrera profesional, porque ustedes son abogados que entiendo que están partiendo su carrera, yo creo que hay que olvidarse total y absolutamente de lo que es la predictibilidad y lo que es la certeza. Digamos. El que pretenda tener certeza en esta materia de planificación de la carrera profesional está viviendo en una ilusión, porque no es así. Y no lo estoy diciendo de la boca hacia afuera, sino porque yo lo viví. Por ejemplo, yo entré el año 96 a procurar y después seguí trabajando en un estudio jurídico en el cual pensé que me iba a morir, o jubilar más bien, para no ser tan dramático, digamos, que era harto trabajo, pero no era cercano a la muerte, digamos, era mucho trabajo. Pensé que me iba a jubilar en ese estudio, lo quería mucho, trabajaba con gente extraordinaria, entre otros Pablo, y miren, no pasó. Después pensé que jamás, de hecho me había hecho una promesa a mí mismo de nunca dedicarme a temas de libre competencia, y había hecho nunca pensé trabajar en el sector público y ahora estoy de fiscal nacional económico. Por lo tanto, uno no puede predecir absolutamente nada. No le chunté a nada de lo que pensaba que iba a hacer de mi vida profesional cuando era joven. Y eso a los abogados, la incertidumbre nos genera distintas reacciones. La principal yo diría que el pánico, digamos, no estamos acostumbrados a la incertidumbre. Y yo creo que vamos a tener que aprender a navegar en esa incertidumbre, y yo creo que al final de cuentas es bien liberador para un abogado joven, porque uno tiene la pretensión, la ilusión de querer planificar todo, como decía Paulo hace breve instante, qué es lo que va a pasar de acá 20, 15, 10 años, pero dentro de plazos relativamente lejanos. Y la verdad es que cuando uno se suelta y sabe que esto es más o menos impredecible, uno tiene que planificar, en mi opinión, y no sé qué opina Lorena, su carrera profesional en base a un conjunto muy pequeño de factores que sí dependen de uno, y que yo los diría que son 5. 1, elegir un área del derecho que a uno le apasione, donde sienta que está marcando alguna contribución a lo que ustedes estiman pertinente. Normalmente será la sociedad, que el ejercicio de la profesión no se agota en uno mismo. 2, trabajar duro. Y eso es un común denominador, que uno no puede alejarse de trabajar duro, con todas las debidas proporciones que uno tiene que tener entre el trabajo, la vida familiar, social, lo que corresponda. 3, ya casi que es bien importante, creo yo, elegir un jefe que sea muy generoso. Un jefe generoso intelectualmente hablando, que le transmita los conocimientos, y también, bueno, obviamente, en lo que respecta a las lucas, tiene que ser un generoso integral, digamos, ¿ya? Después, tener un muy buen equipo de trabajo, un equipo de trabajo confiable, con gente que se trate bien, que formen un equipo, y finalmente estar abierto a oportunidades y aceptar desafíos profesionales. Esos son los 5 que pueden haber muchos más, pero esos son fácilmente, uno puede elegir a las personas con que trabaja, puede trabajar duro, puede elegir un área del derecho, son cosas que están a mano de uno para elegir, digamos. Y si me apuran de esas 5, yo creo que hay 2 que son las fundamentales: el jefe y el equipo, que al final de cuentas es el equipo, porque el jefe es parte del equipo. Y si uno trabaja con un buen equipo, que se siente como una unión en el equipo, como una unidad, comunidad, digamos, eso es la fuente de todo el éxito profesional futuro, porque al menos en mi caso, y eso lo reconozco hidalgamente, nada de lo que yo he logrado en mi vida profesional ha sido fruto del esfuerzo individual. Obviamente hay trabajo duro, fuerte, pero es producto del trabajo en equipo. Eso lo vi cuando estaba en Claro y Compañía, cuando estaba después afuera trabajando en Filippi y ahora en la Fiscalía Nacional Económica. Todo es fruto del esfuerzo personal. Por lo tanto, ustedes tienen que elegir y rodearse a personas en las cuales ustedes confían, que sean generosos
y que se sientan parte de un equipo, que se sientan parte de algo que trascienda a ustedes. Eso como para partir. Chuta. Ya, vamos a ver cómo seguir en la misma, en la misma línea. Mira, yo también tengo una idea parecida de la carrera. De hecho, dentro de las preguntas que nos hacían era ¿dónde y por qué decidió dedicarse a la libre competencia? Y a mí me parecía una pregunta tan poco relacionada con mi carrera, porque la verdad es que, como decía Ricardo, yo estoy 100% de acuerdo, al final la vida es manejar los planes B. La vida, no solo profesional, la vida personal, por lo menos en mi experiencia, es aprender que la vida es incierta, es dura, la tortilla se da vuelta miles de veces y uno tiene que estar abierto, y creo que ahí está el éxito, en ser una persona que maneja bien los planes B. Porque, como decía Ricardo, yo pienso lo mismo, o sea, la verdad que lo que yo pensé cuando egresé de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile o cuando emocionada juré en la Corte Suprema es súper distinto a lo que al final hice. Entonces yo creo que lo primero, estoy 100% de acuerdo, es olvídense del plan A. A mí me pasa mucho cuando entrevisto a abogados jóvenes que uno les pregunta y todavía no han ejercido, no han sido ni procuradores y te dicen, yo quiero ser el mejor abogado de propiedad intelectual. Y eso los restringe mucho. Yo creo que hay que relajarse, de verdad hay que despeinarse un poco en cuanto a la carrera, porque por un lado yo creo que este oficio es un oficio de largo aliento, es como de hora vuelo, como los pilotos. Uno requiere tiempo, requiere experiencia, requiere costalazos para ir viendo dónde calza y dónde puede ser un mejor aporte. Y por lo tanto, para eso hay que no necesariamente tener claro en qué quiere ejercer uno el día uno. Entonces, yo en eso creo que, por lo menos las recomendaciones que yo daría, es primero abierto a alternativas, lo que tú decías. Yo en mi experiencia personal, quizás sentía que mi fortaleza eran las matemáticas. Yo pensé estudiar ingeniería, o sea, yendo más atrás, tampoco tenía claro. Yo en cuarto medio estaba entre ingeniería civil y derecho, dos carreras bien distintas, y estaba preparando, en mi época era la preaptitud académica, no la PSU, entonces estaba preparando al mismo tiempo ciencias sociales y matemáticas, y ahí tomé una primera opción, pero después cuando estudié Derecho, yo pensé que tributario o mercados regulados eran áreas donde yo podía tener un aporte porque encontraba que tenía facilidades para los números. Entonces, si bien tenía esa idea, la verdad que en mi primer trabajo me ofrecieron trabajar en minero. Yo no tenía redes, no tenía familia de abogados, postulé por el diario a la oficina en la que todavía estoy 24, 20 y tantos años después. Y la verdad que cuando me dijeron, mira Lorena, fue un proceso largo, en mi casa le decían el Miss Chile porque fueron como 4 meses con varias entrevistas, test de inglés, psicológico. Finalmente me hicieron una oferta de trabajo, pero para derecho minero, que no era lo que yo quería ni tampoco sentía que... Entonces me dijeron, yo inocentemente dije, mira, quizás yo podría hacer un aporte en otra área. Me dijeron, puede ser, pero el cupo es minero, así que si quieres piénsalo 24 horas o 72 horas, pero es minero o nada. Y entonces yo creo que ahí uno tiene dos opciones. Yo dije, minero, el sueldo de Chile, yo viví en Antofagasta, mi familia es de Ovalle, entonces dije, bueno, Antofagasta, tengo 2 tíos ingenieros de UCHEF, que eran los que me proponían estudiar ingeniería civil, y me embalé con minero, dije, voy a estudiar minero, acepté minero y trabajé por 1 año en minero. Fui a Calama, hice pedimentos mineros, digamos, me dediqué a minero por ese tiempo, y la minería, en esa época hubo una crisis de la minería, se suspendieron muchos proyectos, y en el fondo mi jefe de la época, que como dice Ricardo, yo creo que tienen que ser jefe, Rafael Vergara, profesor de la Chile Minero, muy generoso, me dijo, Lorena, estamos sin pega, se suspendió el tema minero por un buen tiempo, tú dime, ¿buscáis otra alternativa o te recolocamos acá donde hay espacio? Ya, les planteo esto para decirles que es mucho más precaria la carrera y muchas veces uno cree, cuando uno lo ve viejo en retrovisor, dice, no, esta persona tenía como una carretera armada, y la verdad es que mucha de esa carrera está hecha de tropiezos, de frustraciones. Yo obviamente, como un autoflagelante, pensé que seguramente yo lo había hecho mal, que no era un tema que minero, y que yo seguramente iba de salida de esa oficina en los próximos meses. Y aquí estoy 20 años después. Entonces yo creo que hay mucho de, como dice Ricardo, yo creo que si a uno le gusta el derecho, estar abierto a oportunidades. Yo ejercí muchas áreas antes de libre competencia. Me tocó ver financiero, me tocó ver corporativo, me tocó ver minero, y todo eso fue un aporte a lo que yo hago ahora. Me enseñó de negociación, todo lo corporativo me sirve en merger control, en que mucho tiene que ver con independencia de las empresas, influencia decisiva, control. Todo eso lo aprendí antes. Entonces yo creo que uno no tiene que tener paciencia. O sea, a los temas como ¿cuál sería mi recomendación? Mente abierta a las alternativas, porque tampoco son definitivas. O sea, yo entré a minero y quizás, honestamente, no era mi sueño,
pero ahí entré y eso me abrió otra puerta en mi misma oficina, podría haber sido en otro lado. Entonces, no se cierren por buscar lo que ustedes creen que quieren en 10 años más, a opciones que pueden ser buenas alternativas. Segundo, yo creo que ser flexible a las vaivenes que pueda tener el trabajo. Y tercero, que yo creo que el derecho, y esa es la gracia que yo veo, es muy interdisciplinario. Entonces, lo que ustedes pueden aprender en ramas súper diversas, como yo también tuve algo de farma y propiedad intelectual, van a ayudarles a entender otras áreas del derecho más adelante. Entonces, yo creo que esta idea que se ha como asentado mucho en las generaciones más jóvenes, que uno tiene que ser de especialidad, de especialidad, de especialidad, tiene una parte positiva, pero tampoco tengan miedo al derecho más general. Yo, a mi equipo, aquí hay dos, tengo a mi barra personal, a la Jo y al Anto, yo les digo mucho, no deleguen la especialidad. O sea, nosotros, por darles un ejemplo, estábamos en un caso buce, interceptación de llamados telefónicos, había un tema penal. Le dije, primero nosotros somos abogados, nosotros tenemos que poder entender el derecho penal bien, derecho administrativo bien, derecho general. Yo creo que me ayuda a no tener miedo a que puedo entender, obviamente no me voy a aclarar experta, pero no se cierren, yo diría, a la especialidad especialísima, porque al final el derecho está comunicado, el derecho de libre competencia en particular es litigioso, por lo tanto al final tiene un componente mucho de regulación final, etcétera. Entonces yo diría flexible, paciencia, eso es lo otro. Me pasa un poco con las generaciones jóvenes, de las que valoro muchas cosas, son mucho más cuestionadores que nosotros, hacen ver sus puntos de vista y sus límites, que yo también lo valoro, pero creo que les falta a veces paciencia. El derecho es lento, de verdad lo creo, es muy paso a paso, uno se va construyendo como abogado con las experiencias que va teniendo, con las horas que le va metiendo, y eso es bien importante. Y tercero, yo creo conocerse a uno mismo. Yo quizás por ser mujer, hay una época en que mucha gente le opina, que tenés que ser así, tenés que vestirte así, tenés que parecer más serio así. Y yo creo que en el momento en que me liberé de lo que se supone que yo creía que esperaba el resto de mí, y quién era yo como persona y como abogado, yo creo que florecí con mis clientes. Yo soy así, yo soy de risa rápida, hablo acelerado, entonces me dicen, hablas muy rápido, caminas muy rápido. Pero es que he caminado así desde que tengo 12 años, o sea, no es que camine como abogado, yo hacía atletismo, cada uno tiene su personalidad, y aunque parezca leso, para mí sí fue súper importante. O sea, yo creo que el momento en que dije, mira, hay clientes que le va a gustar mi estilo, y a otros que no, pero en el fondo yo no puedo tratar de, entre toda la dificultad que tiene el derecho, el litigio, tener que tratar de hacer cosas, porque al final uno es lo que es. Yo creo que eso a uno se lo dicen poco, pero yo lo valoro mucho. Yo creo que esa como particularidad que uno le aporta al derecho por su manera de ser es súper importante. Y lo último, que sí creo que es importante en materia de libre competencia, si es que les interesa esa área, es que les guste litigar. Y esta es mi opinión, yo creo porque al final del día el derecho de libre competencia, por las distintas complejidades que tiene, al final termina el litigio. Entonces, a mí me pasa a veces que dicen, no, a mí me gusta, pero me gusta el estudio, la consultoría. Yo creo que al final del día, si uno quiere ser un abogado de libre competencia a largo plazo, tiene que gustarle llegar al tribunal, llegar a la corte, porque al final ese es el test final. Entonces es muy difícil que uno pueda asesorar a una empresa, hacerle compliance o revisarle contrato si es que no está metido en la chuchoca del juicio, que tiene cosas que a gente le encanta y gente le carga. Pero yo creo que es importante evaluarlo. Es difícil, yo creo, estar en esta área si es que uno no se siente cómodo o no le gusta al final terminar defendiendo el punto de vista de su cliente o a lo mejor o desde digamos, el prosecutor ante los tribunales. De hecho, enlazando con lo que dice la Lorena, en cuanto a que a uno le tiene que gustar la litigación, probablemente todo el ejercicio profesional nuestro tiene algún grado de litigación, o al menos de tratar de convencer a otro. Puede ser un tribunal, un tercero, o uno está convenciendo o haciendo valer el punto con la contraparte. Por lo tanto, la litigación es de la esencia. De hecho, yo partí en Claro y Compañía de procurador, procurador judicial, digamos. Pasaba todo el día en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones. Y después mis primeros pasos con la libre competencia fueron justamente en Claro y Compañía, con don José María Seguirre en esa época, defendiendo, era el caso de la adquisición de Endesa, del grupo Enersis por parte de Endesa España, que fue una operación en el año 98 muy grande, digamos, a 8 años después de que se había recuperado la democracia en Chile, era en capital extranjero, y este grupo iba a tener participación en todo el sector eléctrico nacional, en generación con Endesa, en transmisión con Transelec y en distribución con Chilectra. Por lo tanto era un caso enorme,
En esa época no había tribunal, estaba la comisión resolutiva, que era un tribunal que funcionaba algunos días a la semana, que estaba integrado por un ministro de Corte Suprema, un jefe de servicio nombrado por Economía, por el ministro de Economía, un jefe de servicio nombrado por Hacienda, un decano de Derecho y un decano de Economía. Era una cosa totalmente, era un tribunal, yo venía de los tribunales ordinarios, esto era un engendro raro, digamos, que nadie entendía mucho. Y respecto de un área como era la libre competencia, que enlazaba en esa época, y lo sigue haciendo, una especie de simbiosis entre el derecho y la economía. Y al final era un litigio, digamos, con componentes nuevos que uno no pasaba en la universidad. Entiendo que hoy en día todavía la libre competencia es un curso con suerte optativo, si es que lo dan, digamos, o parte de derecho económico, o parte de derecho comercial, lo meten ahí un par de clases, digamos, pero pese a la relevancia que tiene públicamente, todavía no adquiere autonomía propia. Y para ver las cosas de la vida, me cargó ese caso. O sea, no me cargó, era entretenido, salía en el diario con las repercusiones que tenía, salía el caso, digamos, y yo me sentía importante, con las repercusiones que tenía en esa época, que era una cosa nana, digamos, en el diario, en la última página, pero me cargó total y absolutamente. No entendía nada de lo que se estaba hablando, digamos. Terminó una resolución muy importante, que es la resolución 667 del 2002, en que se ordenó a estas 3 compañías tener administración y directorios separados, auditorías distintas. Fue una gran pelea, y ahí me juré, por ejemplo, nunca más dedicarme a este tema. Pero jamás. Además eran clientes españoles, los españoles tienen un gran aprecio, digamos, en nuestra madre, pero cuando quieren ser pesados, digamos, son pesados. Y por lo tanto tuve la peor de la experiencia. Y ahí abandoné la libre competencia por 5 años. Después tuve pasadas por afuera, estudiar afuera si ustedes pueden, no es de la esencia. Pues hay abogados fantásticos, mucho mejor que uno, que no han pasado por fuera, digamos, y son mucho más, tienen una visión de la vida y el ejercicio profesional y defienden excelentemente bien a sus clientes, pero pasar por afuera si es que pueden, es una gran experiencia de vida, de abrir un poco la mente. En Chile, el gran país, le tengo un cariño inmenso, digamos, pero también estamos alejados del resto del mundo. Es bueno abrir la mente un poco a otras realidades humanas, sociales, económicas, políticas, de todo tipo. Volví, me meto a Filipe en esa época a trabajar. Ha habido cambio ahí de áreas judiciales, por lo tanto faltaba un abogado litigante, me meten a mí, estoy en eso y ocurre que estaba Felipe Larraza, el ex fiscal nacional económico en PPU, en Filipe en esa época, digamos, y ocurre el caso de la guerra del plasma. No sé si ustedes se acuerdan de la guerra del plasma. Yo diría eso fue previo al caso Farmacia, el gran caso de libre competencia que hubo, la primera gran colusión que tuvo repercusión en el diario. Esto fue una feria tecnológica que quería hacer el Banco de Chile, con Samsung, LG y todas las que producían plasma, por eso es la guerra del plasma. Yo le sigo llamando a todas las televisiones distintamente, esto es un plasma, digamos, pero hoy día, para el Mundial de Fútbol de Alemania 2006, una feria tecnológica para que los clientes del banco pudieran comprar en 12 cuotas sin interés plasma, o sea, televisiones, digamos, modernas de esa época. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Esto está determinado por la Corte Suprema. Hubo un boicot por parte de Falabella y Cencosud, prohibiéndole a Samsung, LG y los otros productores de artefactos televisivos participar en esta feria. Eso hubo una denuncia del banco a la fiscalía requirió y terminó en una multa muy grande a ambos retailers, digamos. Esto fue en agosto del 2008, se falló. Por ejemplo, el caso Farmacia fue presentado en diciembre del 2008. Sí. Y la gran reforma, la primera gran reforma en nuestro sistema de libre competencia, que dio facultad intrusiva, introdujo la delación compensada, fue en agosto del 2009. Es decir, cuando hay voluntad política y hay casos fuertes, las leyes salen bien rápido. Se demoró 8 meses en salir una ley que cambió todo, digamos, las facultades del tribunal y de la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, y ahí Felipe se dio cuenta que el mundo de la libre competencia había cambiado un poco y se había hecho cada vez más litigioso. Y me dice si no me quería ir a trabajar a su grupo. Yo lo pensé y me acordé de mis experiencias pasadas, digamos, que eran inferiores a una década de lo que había visto en tema de libre competencia, pero dije, ya, vamos, digamos. Eso lo vinculo con lo que decía la Lorena también y yo antes, en cuanto a estar abierto a oportunidades, de que la carrera yo tenía planificado que iba a ser un litigante, sigo siéndolo en cierta medida, pero litigante puro, civil, comercial, todo el resto de mi vida, y no ocurrió así. Y al año después de que me había hecho esta oferta Felipe, lo nombra el presidente Piñera, fiscal nacional económico. Yo tengo el recuerdo, yo era más chico en esa época obviamente, pero esto era el 2010,
porque el viernes Felipe estaba en la oficina y el lunes era fiscal nacional económico, digamos, y nadie lo vio venir, al menos yo no tenía la menor idea, y me veo enfrentado a un grupo, estaba con Felipe Cerda en esa, porque es el actual subfiscal nacional económico, y tener que parar este grupo de libre competencia en una época en que ya era el tema más, estaba adquiriendo mayores revientes, mayor bombo, nuevo desafío profesional, y al año, por ejemplo, se viene un gran caso, que fue la fusión de Enex, Shell, digamos, la estación de servicio, con Terpel. Una mega fusión en un área de la economía extremadamente sensible, como son el expendio de combustible al público en general. Un enorme caso. En esa época no era un control obligatorio de fusiones, sino que era todo ante el tribunal, era todo litigioso, además era un caso de consulta obligatoria, defendiendo a un gran grupo económico, digamos, y finalmente, después de un proceso en que hubo sangre, sudor y lágrimas, digamos, el tribunal rechaza la fusión. 3-2. 3 dice que se puede hacer, 3 dice que no se puede hacer, digamos, y bajo ninguna medida de mitigación no se podía hacer la fusión, y 2 dijeron que sí se podía hacer y que para hacerlo no era necesario adoptar ninguna medida de mitigación. Por lo tanto, una dispersión total y absoluta en el mismo tribunal, y después también de mucho no dormir, logramos revocar esa sentencia en la Corte Suprema por 5-0, autorizando la fusión con algunas medidas de mitigación de desinversiones y una serie de cosas. Esto lo cuento para demostrar que la vida transita por caminos, y esto es una obviedad, digamos. El tema es que lo comento acá ante abogados jóvenes, porque uno tiene la ilusión de controlar todo. Vuelvo sobre eso, y uno no controla nada. Dicho eso, hay una cosa que a esta generación, yo le envidio muchas cosas a esta generación. La libertad que tienen, cómo se visten, cómo hablan, cómo opinan. Digamos, a mí me hubieran dicho antes un abogado mayor, oye, el baño se está sucio, y uno partía a limpiar el baño y se acababa el punto, digamos, y así era la vida, y yo no me sentía ni mal ni bien, era lo que era, no me lo cuestionaba. Hoy día, y me parece muy bien, esto lo estoy alabando, digamos, eso cambió, y eso da una libertad. Ustedes pueden ser, ustedes, como dijo la Lorena, se pueden encontrar a sí mismos mucho más fácil de lo que podía uno. Lo que sí, están viviendo en un mundo mucho más incierto que lo que era. Yo entré a trabajar de procurador y habían 6 estudios de abogados en el país, había mucho menos abogados, incluso que siendo solos, digamos, había mucho menos competencia, eso es lo que había. Hoy día ustedes están también mucho más preparados, han ido mucho, esto era afuera, están muy especializados en ciertas áreas, digamos, eso genera mayor competencia, mayor incertidumbre, uno empieza a dudar, ¿qué será de mí el día de mañana? ¿Voy a poder lograr al menos mínimamente lo que esperaba? Ahora se están, en la charla del 31 de marzo yo creo que va a estar muy buena, digamos, probablemente va a ser una charla que va a introducir mayores factores de angustia e incertidumbre a los abogados, porque efectivamente yo creo que la disrupción que se está produciendo en los estudios jurídicos es gigante, no a propósito de lo que ha pasado en Chile, viene ya desde hace un par de años, y los abogados somos lentos en reaccionar para todo. Somos conservadores, la certeza, lo que se viene haciendo. En ese sentido, ustedes viven en un mundo más incierto con cambios tecnológicos ahora. Por lo tanto, van a tener que adaptarse a eso. Y como decía también la Lorena, un buen o mal abogado va a depender, en mi opinión, de cuán flexible sea para adaptarse lo más posible a las nuevas realidades. Y no a las realidades globales, sino que también de un caso. Antes el caso era, uno aplicaba derecho civil, comercial, y aplicaba una norma específica que resolvía el asunto sometido a la consideración y resolución del tribunal. Hoy día los conflictos de libre competencia involucran derecho, economía, y dentro del derecho constitucional, meten al tribunal constitucional todo el rato, derecho administrativo, derecho penal, todavía ya se están viendo algunas luces, todavía falta un caso de criminalización de carteles, que ya se vendrán un tiempo más, espero lo antes posible. Temas sociales, políticos, comunicacionales, digamos, todo, y eso es lo que lo hace entretenido. Ustedes busquen un área poco comoditizable, tiene que ser un área que los robots o las máquinas o la tecnología no los pueda reemplazar fácilmente. Ese es un consejo, elijan un área compleja, en que la solución de los problemas provenga de distintas personas, de una variedad de personas, hombres, mujeres, de distintas profesiones, digamos, y eso es lo que lo hace entretenido también, y además uno siente que está contribuyendo también más al desarrollo. Esto no es para hacer categorías de abogados, todo el ejercicio profesional en cualquier área que uno se desempeñe es muy digno y valioso, digamos. Pero ante esta incertidumbre, quizás probablemente un área más compleja, más única, hace algún mayor grado de sentido que otras áreas que son más commodity, digamos, y que son más fácilmente reemplazables.
Estamos bien de acuerdo. Voy a tratar de seguir digamos, los temas que tocaste, a ver en qué puedo aportar. Quizás voy a partir con lo último. Yo estoy de acuerdo con eso. Más que áreas complejas o no, es elegir en el derecho, porque puede ser derecho laboral. Pero yo estoy 100% de acuerdo que el gran desafío ahora es la complejidad. O sea, lo que un abogado puede aportar en escenarios de muchos abogados y, como decía Ricardo y contaba Paula ahora, o sea, a nosotros nos toca, los clientes, todo lo que sea comoditizable o simple o de ejecución más mecánica, no lo están externalizando, lo hacen internamente, lo van a empezar a hacer con máquina. Entonces, el abogado es como volver quizás al origen del abogado, y en cualquier área que elijan, sea laboral, medioambiental, etcétera, es buscar la parte en que el valor está en la creatividad, en el diseño de estrategia. Yo creo que en el litigio en general, pero buscar esa parte de mayor complejidad, porque por un lado es lo que, digamos, somos menos reemplazables, pero en segundo lugar yo creo que es lo más motivante, porque como decía Ricardo, yo comparto, en estos casos complejos, ¿qué pasa? En general, tu contraparte es alguien muy sofisticado porque entiende su negocio, en los casos farma, porque es un técnico que lleva 20 años. Entonces, la complejidad también te expone a ambientes de gente muy sofisticada y de mucho desafío intelectual. Entonces, uno en cada caso, por la complejidad que tienen, le toca aprender mucho. Hay casos que, comparto con Ricardo, el componente político es mucho más relevante que el componente libre competencia, y hay que abordarlo así. En otros casos, el tema regulatorio, es evidente que por ejemplo, el mercado, la parte farma, requiere una nueva regulación, y uno no se puede hacer el loco y decir, no, este es un caso de abuso de posición dominante. Sí, pero es un caso de abuso en el mercado farma, y en el mercado farma están los proyectos de ley, entonces es un área del derecho que tiene esa gracia, si a uno le gusta, que son muy multidisciplinarios, y que en el fondo al final lo que marca el caso no necesariamente es la especialidad de competencia. Como digo, a veces tienes estos otros componentes, a veces eminentemente económicos. En los casos de fusiones, que es un análisis prospectivo, la verdad que el tribunal también tiene una parte de política pública, pero sí va a mirar mucho las eficiencias, las concentraciones, va a hacer análisis económico. Entonces tiene esa gracia que requiere de pensamiento, requiere en el fondo de alguien que tome la estrategia y que piense hacia dónde tiene que más o menos llevar el carro. Yo creo que eso se aplica a otras áreas, como dice Ricardo, no es que esta sea la única, pero sí una recomendación importante es que si sienten, yo creo que uno tiene que ser flexible a aceptar otras áreas del derecho, pero lo que creo que uno no puede hacer es quedarse en un área en que siente que está marcando el paso, que está haciendo formularios, que no está aprendiendo, que no está siendo exigido, porque el deber de uno como formativo es buscar áreas en que uno sienta que va creciendo, y esa parte yo creo que es bien importante. Ahora, volviendo un poco al principio de cómo llegaron a la libre competencia y su primer caso, que me río porque el mío, igual que Ricardo, fue el año 98, pero a diferencia de Ricardo, a mí me encantó. En vez de odiarlo y decidir que no me iba a dedicar a esto, llegó por un tema de suerte, porque yo, como les contaba, pasé de minero a corporativo, y nosotros atendíamos a PepsiCo en esa época. Como bien explicó Ricardo, no me voy a repetir, en esa época la institucionalidad de competencia era bien precaria, más bien estaba esta comisión bien particular, que, aunque tenía cosas que yo valoro, el tema de que haya tenido un ministro de la Corte Suprema, mirando la institucionalidad de ahora, uno se pregunta si no será bueno que dentro del Tribunal de Libre Competencia quizás nuevos ministros sean abogados integrantes de la Corte, exministros de la Corte, porque hay un problema de comunicación, o de, no sé cómo llamarlo, hay una fricción que está siendo ya muy complicada entre el Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema, y cuando uno lee esos fallos, que algunos puede compartir y otros no compartir, pero cuando empieza a haber una dinámica o una especie de patrón de un 5-0 contra un 5-0, un 5-0 contra un 5-0, uno va a los directorios, y a mí me ha tocado ingenieros que te dicen, ya, yo no soy abogado, pero si es que el Tribunal de Libre Competencia dice 5-0 que la silla es negra, y la Corte Suprema dice 5-0 que la silla es blanca, algo no está funcionando. Entonces, creo que algo que sí tenían en esa época la comisión, que al tener un ministro de la Corte Suprema, había algo de esa como carrera judicial que quizás nuestro tribunal más técnico no está conversando bien, y está generando, en mi opinión, complejidades en el ecosistema. Volviendo al caso, nos pasó que a nivel comparado ya existía el control de operaciones de fusión en los 90, 80, bastante incipiente, pero en Chile no había nada. Entonces los Pepsi, que también, como dice Ricardo, eran gringos, súper expertos en libre competencia, yo era muy chica, yo encontraba que sabían mucho, eran muy ordenados, los llamados eran siempre a una hora, o sea,
si el llamado a las 10, uno se conecta 2 para las 10, porque no es al estilo latinoamericano, que uno llega 5 minutos tarde, muy estricto, y ellos nos dicen, oye, pero acá ustedes debieran oponerse a la compra que estaba haciendo Coca-Cola de Cadbury Schweppes. Nosotros así bien pueblerinos, pero ponernos, si esto, yo un contrato firmado, válido, legal, ¿cómo nos vamos a poner? No, por merger control, vean ustedes qué hacen. Nos juntamos, yo era obviamente en el escalafón, digamos, iba con los papeles, pero nos juntamos con Asenjo, que era el fiscal nacional económico de la época, y yo como que lo encontré tanto, porque él nos miró y nos dijo, nos vamos a poner, tienen una precautoria, y él fue muy como valiente en un derecho que no existía mucho, y yo dije, esta área me gusta, encontré como que nosotros debiéramos ir hacia allá, las concentraciones hay que revisarlas. Bueno, cuento corto, tiramos una precautoria, que era algo bien históricamente no conocido, o sea, el derecho de propiedad, piensen, estábamos recién volviendo a la democracia, esto era una cosa, digamos, inexplicable que se suspendiera un contrato de compraventa en que vendedor y comprador estaban de acuerdo en el precio y la cosa. Tiramos la precautoria, la ganamos, empezamos un juicio tratando de evitar que Coca-Cola se comprara Cadbury Schweppes. En simple, nosotros éramos Pepsi, que son las marcas Pepsi, y quien distribuía en Chile estos productos era CCU. Les cuento esto para un aprendizaje en ese caso. Nosotros íbamos de gananciosos, éramos los buenos, todos felices, y de repente el juicio empieza a tomar un sistema más pausado. El abogado de la Coca-Cola, de repente con CCU, que era nuestro amigo, nosotros íbamos con CCU, en esa época Tomás Menchaca era el abogado de CCU, con J, nosotros íbamos por Pepsi, y Coca-Cola era Álvaro Ortúzar. Y de repente nosotros éramos un lado, este era otro lado, y yo era chica, pero veo la dinámica como que ellos conversan más, empiezan a pedir algunas suspensiones, suspendemos testigos. Bueno, cuento corto, la Coca-Cola correctamente diagnosticó también desde Estados Unidos que este caso se podía venir en complicado, y por lo tanto decidieron negociar con CCU y decir, ¿saben qué? Vamos a adquirir las marcas Cadbury Schweppes, pero para evitar el riesgo de abusos que puede tener Pepsi, que distribuye por CCU, le vamos a mantener, porque CCU es largo, CCU distribuye las marcas propias, Vilsipap, Cadbury Schweppes y Pepsi. Y lo que nosotros decíamos es que si Coca-Cola compraba Cadbury Schweppes, que era, si no me equivoco, Orange Crush y Canada Dry, va a quedar muy precario CCU. Entonces Coca-Cola, que se dio cuenta que el caso era complicado en la perspectiva de competencia, habló con CCU y le dijo, mira, yo quiero comprar las marcas, pero te voy a dejar a ti la distribución con murallas chinas, y por lo tanto tú sigues siendo un distribuidor importante, pero yo sí me compro las marcas. Esta operación está con suspensión en muchas jurisdicciones. Y llegaron a un acuerdo, presentaron la transacción y fue aprobada por la comisión. Y me acuerdo que Álvaro, que había sido profesor civil, me dijo, Lorena, yo siempre le he dicho que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y un aprendizaje para mí de ese caso, yo era muy chica, no tenía ni una decisión, pero, por ejemplo, yo les digo que yo siempre ahora, litigar es la última opción, incluso cuando uno está litigando, antes de litigar, después de la etapa de discusión, después del probatorio, yo trato de evaluar salida alternativa. Evaluarla, conversarlas con el cliente. ¿Qué es lo que tú en verdad quieres? ¿Qué te dejaría? No ganar, no empecé, cuando te dicen, es que es un tema de principio, no, ya. Pasemos los principios, porque esto en verdad es mucho, esto es un tema de mercado. Entonces, me ayudó a mí, y yo ahora lo hago así disciplinadamente, trato de pensar en salida alternativa. Evaluarlas, porque por último, si a uno después le va mal para el cliente y el manejo de expectativas, es decir, evaluamos todos los planes, que no te quede el plan Z sin evaluar cuando ya ha tenido una sentencia condenatoria que no es recurrible. Les cuento esto también para decirles que yo creo que, a diferencia de Ricardo, yo no estudié afuera. Yo me casé con un abogado canadiense que amorosamente tuvo que convalidar su título y estudiar Derecho 5 años acá, hacer la práctica y jurar. Por lo tanto, dentro de esos planes Z que uno no maneja, también mi plan Z fue que si él tenía que estudiar y hacer carrera de cero en Chile, pues obviamente yo no iba a tomarme un año para irme a otro país a estudiar. ¿Es canadiense? Nació en Chile, se fue a los 2 años, pero estudió en Canadá, es abogado canadiense, ejerció en Canadá y bueno, estudió Derecho nocturno mientras estuvimos casados. O sea, yo creo que también, como que les quiero transmitir que parte de la vida también, yo creo que parte de las fortalezas que uno tiene son esas dificultades o esos planes B que la gente no ve en uno. O sea, él estudió para el examen de grado en la playa y yo trabajaba, tenía 2 hijas y estaba sola. Y él trabajaba de día en un estudio de abogados de la plaza y en las noches estudiaba en el vespertino. Entonces, bueno, por esas razones, en el fondo, yo no puedo estudiar afuera. Y lo que tomé como compromiso personal era que yo iba a buscar cómo estudiar con los casos. Entonces, si bien yo llevaba un caso, además yo le dedicaba unas horas extras, que no eran para el cliente, de estudiar jurisprudencia comparada. Entonces me sabía muy bien lo que había pasado en Europa, en Estados Unidos, me sabía la comisión y el tribunal. Entonces, según yo, ese era mi postítulo, digamos, en terreno. Y
sí me preocupé de hacer un diplomado en Mercados Regulados y Economía en la Facultad de Economía de la Chile, que me ayudó mucho a esa parte que me gustaba de la economía, pero que la había visto muy poco en la facultad, pero me ayudó mucho a hablar con economistas, que como decía Ricardo es parte de esta pega. Y después hice un diplomado en la escuela, en la PUC de Valparaíso, en Derecho Administrativo, que como también decía tú, es un área que es bien importante, sobre todo porque es administrativo sancionatorio y hay algunas cosas que yo creo que me sirvió mucho haber estudiado con... En ese momento le pregunté a Ramiro Mendoza dónde estudia la gente de la Contraloría, me dijo tenés que irte a Valparaíso, y hice también un diplomado durante la carrera en la PUC de Valparaíso. Entonces también creo que sí, cualquier cosa que te abra la mente, que te permita mirar un poco más allá de como el trabajo solo, siempre ayuda. Yo me habría encantado estudiar afuera. Mi recomendación, igual que Ricardo, sería tómense un año afuera, porque estudiar sin trabajar te da una oportunidad de estudiar como mucho más abierto de mente. Y también yo creo que Chile somos un país alejado, muy conservador, muy... formal, y despeinarse un poco en otras jurisdicciones es interesante, y en competencia sobre todo hay mucho conocimiento en Estados Unidos, en Europa. UK era como la jurisdicción de preferencia. Yo pienso que Alemania va a empezar a hacer ahora que UK con el Brexit y que la agencia de Alemania está muy activa en competencia, quizás puede empezar a hacer Alemania, pero es importante, yo creo que es un valor agregado importante en competencia de estudiar afuera. Y quizás para terminar, casos importantes, también hubo, quizás cuando estuve en ese caso yo era muy chica, no pude decidir, no es como que uno decide, ya, de ahora me dedico a competencia y no hago nada más, porque era un área incipiente, pero sí me propuse que cuando hubiese algún tema de competencia en la oficina yo lo iba a tratar de ver, siendo abogada joven. Entonces, Chile Tabaco era un cliente de Ricardo Peña, un socio mío, entonces cuando le tocó ver temas de competencia, me pedía ayuda a mí. Entonces yo era al final la abogada que sabía de competencia, no era año. Entonces pululé por distintos socios cuando tenían temas de competencia, y aunque yo estuviera tapada de pega con el crédito sindicado, me daba lo mismo. Yo le daba prioridad a que saliera eso lo más perfecto posible, y fui aprendiendo y me fui haciendo un nombre interno en la oficina. Y después, cuando me hicieron socia, ya, como decía Ricardo, fue en un momento en que los astros se alinearon y fue suerte, que era un área que estaba con las modificaciones legales recientes, una institucionalidad nueva, los clientes lo veían como un tema importante. Entonces yo entré, Claudio Lizana era el que veía los temas de competencia, generosamente me dio un espacio en competencia, y yo ahí ya con más, digamos, juego de pierna, dije, yo ahora sí voy a dejar corporativo. Porque no quiero, ya estaba 70-30, y ahí ya fue una decisión que pude tomar, decir, no puedo estar en las dos cosas, yo prefiero perder, digamos, actividad interna, pero prefiero focalizarme en esto. Y ahí, en el fondo, ya directamente los últimos 10 años he visto, por suerte, digamos, puros temas de competencia. Y en casos relevantes, lo único que les puedo transmitir es que el consejo mío sería, siempre después de cada caso hay algo que aprender. A veces uno gana y como que se siente muy contento y da vuelta a la página, y a veces uno pierde y es fácil decir, los jueces no entendieron, el cliente es un leso o lo que sea. Yo creo que también disciplinadamente digo, con retrovisor, ¿qué habría hecho distinto? ¿Qué habría hecho mejor? Y también creo que hay un acto importante en los abogados que no es tan fácil de encontrar, que es tener la humildad de ponerse en los zapatos de la contraparte. La teoría del caso de ellos hay que entenderla mejor que ellos. A mí se me ocurren a veces cosas que ni siquiera de repente me hago, me dicen, pero si él no ha alegado eso, pero lo debiera alegar. Si yo fuera él, alegaría. O sea, no hay que creerse mucho el caso de uno, hay que entender muy bien el caso del otro, hay que entender el caso de uno, hay que ser escéptico con el cliente, en el sentido de empujar el sobre con preguntas. A mí me pasa que a veces me dicen, no, es que el cliente dice que este producto, estamos viendo temas de posición dominante, no, es que el cliente dice que el producto no es relevante. Y digo, ¿qué significa eso? ¿Cuánto representa su facturación? No, es que el cliente dice, no, yo quiero un número. Entonces vamos a preguntar, el 10%, eso es relevante. Cualquier producto que representa más del 10% de los ingresos de un cliente es relevante. Entonces hay que preguntar mucho, hay que ser escéptico, y yo creo que eso le da a uno mayor herramienta para diseñar mejor la estrategia y para entender bien lo que está pensando el otro y que no te sorprenda. Y por último, la parte de cómo manejar el tema de los casos complicados con los clientes, yo creo que lo principal
es lograr un grado de confianza con el cliente. No siempre es fácil. Estos casos son complicados y como todos los casos, los clientes son humanos, entonces viene una etapa negación. Entonces hay que lograr un punto de conexión, porque si uno ya siente que el cliente te está contando la mitad o directamente te está mintiendo o te sorprendes durante el juicio con miles de cosas que te dicen que era A y era B, es muy difícil poder defenderlo. Entonces hay que lograr digamos, ese common ground mínimo de confianza. Y lo otro, yo creo que manejar la expectativa. Pensar el worst case scenario, como decía Ricardo, eso somos los abogados estamos para decirle, la probabilidad de ocurrencia es baja, pero de ocurrir el riesgo es máximo, o esto es más probable, directamente lo que uno piensa. Muchas veces cuando yo era más chica me decían, no, pero es que ¿para qué le vaya al cliente malas noticias? Bueno, yo creo que hay que dárselas nomás. Obviamente hay que buscar el momento, pero es parte de lo que uno tiene que hacer. Eso. Es parte de lo que uno tiene que hacer, digamos. Yo creo que me tocó un caso también con un directorio extremadamente importante de nuestro país, una gran empresa que quería ir a juicio por un caso X, digamos, un arbitraje enorme. Eran 9 directores, digamos, y yo estaba aconsejándoles ir a unos juicios y les dije, mira, este caso yo los puedo llevar, los puedo defender, pero lo vamos a perder. Lo vamos a perder por A, B, C y D. Todos me decían que era negativo, pesimista, digamos. Había un socio conmigo, me dijo que era... No voy a decir lo que me dijo, pero ¿cómo se te ocurre no llevar el caso y darle alguna perspectiva de éxito? Digamos, no llevé el caso, porque me dijeron, oye, te creo que me puedes defender, pero yo necesito una convicción del abogado que está atrás. Dicho y hecho, a los 2 años, digamos, el caso se perdió. Y después me topé con el gerente general de esa compañía, me dijo que... O sea, que de hecho le había hecho una apuesta, digamos, no me la pagó, pero reconoció que había tenido razón en su minuto, y eso genera confianza. De repente quizá uno pierde una batalla pequeña, pero finalmente genera esa confianza con el cliente porque te están confiando asuntos. Estos no son asuntos, si se dedican a temas de libre competencia, podrán haber temas chicos, pero normalmente son temas enormes. Digamos, lo hablo con la Karina yo todo el rato, la repercusión que tienen los casos de libre competencia en Chile es anormal, digamos. Lo hablamos también en la Fiscalía, que sepamos nosotros no tienen una repercusión estos casos en ningún país similar, y eso que las multas son mucho mayores afuera. Acá ocupa por semanas, digamos, la primera plana y explica en parte, según se dice por las encuestas, algunos de los enojos que estamos viviendo como país en esta época. Un par de cosas para terminar nomás. La Lorena hablaba de algunas dificultades que puede haber entre el Tribunal y la Corte Suprema. Yo a eso por razones obvias no me voy a referir, digamos, pero sí noto a nivel más macro que puede haber un problema de comunicación entre el Tribunal y la Corte Suprema, entre los abogados y nuestros clientes, y también entre las instituciones y los ciudadanos. Nuestra área y nuestras áreas en general son muy técnicas y no estamos conversando con los destinatarios, no nos entienden lo que hablamos. También nos pasa como Fiscalía, una de las metas que tenemos como este año es teníamos desde el año pasado, se había interrumpido el programa, digamos, pero tratar de acercar un poco lo que nosotros hacemos, y esto también se aplica a ustedes como abogados, a las personas que son destinatarias de nuestras acciones, digamos, y en ese sentido, además de saber muy bien el derecho, hay que ser capaces de explicarlo con pera y manzana a quienes son nuestros clientes, a quienes son los tribunales, digamos, y también a las personas que interactúan con nosotros. Y en ese sentido, hablando de que ahora los problemas son más complejos, que requieren enfoques más multidisciplinarios, probablemente acá se requiere en nuestras facultades de Derecho o incluso en los mismos estudios de abogados, algún estudio, algún conocimiento de psicología, por ejemplo. Saber qué es lo que está detrás de la persona del otro, cuál es el interés que tiene, cómo se entiende un problema, qué es lo que está pensando el otro, y también temas de comunicación. Yo no sé si será periodismo propiamente tal o no, pero formas de hacer entender los temas a las personas comunes y corrientes, incluyendo a nuestros clientes. Una persona que puede explicar con pera y manzana tiene el camino, un problema complejo, tiene el camino muy recorrido en su profesión. Y lo otro, dado que están involucrados muchos ámbitos del derecho en la resolución de los conflictos, no solo libre competencia, también civiles, comerciales, medioambientales, laborales, los que fuesen, eso hace aún más importante que antes la formación de equipos sólidos. Porque tener la pretensión de saber y ser experto en libre competencia, civil, comercial, administrativo, constitucional, penal, igual que el principio, es una ilusión pretender saber eso. Es tal el grado de complejidad que tienen los temas que es imposible. Por lo tanto, uno tiene que formar un equipo en que otras personas pueden contribuir con esos conocimientos para de tal manera de poder brindarle al cliente o con quien uno se relacione, digamos, un problema, una solución a un problema enfocado desde todas las aristas que pueda tener. Y eso incluye también tener quizás
personas de marketing en la oficina, personas periodistas en la oficina y eventualmente algún psicólogo para alguna negociación, no necesariamente los que se dedican a temas de derecho familia, que supongo que ya lo tendrán adentro. Y eso hace que el ejercicio profesional sea apasionante y hace que no sea una mera mecánica, digamos, de aplicar un par de normas y poder predecir el resultado como si fuese una calculadora. Y eso, lo que les digo, y la carrera de la Lorena profesional y personal, que no sabía que Ronnie era canadiense, demuestra que al final uno no puede predecir nada y tiene que estar abierto a los cambios, a donde uno lo vaya llevando la vida, y abrazar eso con alguna clase de gozo, digamos, aunque a los abogados nos cueste mucho, enormemente mucho, y al final va a salir todo bien. Y una cosa, para formar equipos sólidos y equipos que tengan éxito, hay que tratarse muy bien entre ustedes, digamos, el tema de las relaciones personales, hay que tratar de ser buena persona, y no me refiero a temas ético-morales, buen trato, preocuparse, el resto, vuelvo a lo inicial, uno tiene que estar con personas generosas, comprometidas y sentirse parte de un algo que excede de uno mismo, y eso yo creo que es la garantía, es la base del éxito futuro en cualquier actividad que uno desarrolle. Y eso es más fácil de lograr, de elegir. Y otra cosa que se me olvidó, por favor, si pueden, traten de hacer clases. Eso es muy importante para mantenerse al día en los conocimientos y también porque uno va pasando la edad. Cuando tiene la edad usted, uno cree que va a permanecer todo el tiempo así y eso no ocurre tampoco, digamos. Eso sí que es una certeza. Y por lo tanto, en las clases, además de uno renovar los conocimientos, se empapa de gente joven. Y la gente joven a uno lo va renovando, lo va entusiasmando y además uno puede entregar un poco a la sociedad lo que uno ha recibido. Es como una mínima retribución que yo creo que los abogados tenemos que dar a la sociedad. Sí, yo, bueno, al cierre también de acuerdo. Yo creo que aquí hay dos abogados y procuradoras que trabajan conmigo. Yo disfruto mucho de mi trabajo, en parte por el equipo. Y a veces uno que siempre los ven como que uno está muy claro, todas veces uno tiene malos días, malas meses. Y para mí el hecho de que estamos todos remando hacia el mismo lado influye mucho en la razón por la que me gusta ir a trabajar. Y en la misma línea, Ricardo, quizás yo inconscientemente, cuando elijo a personas para contratar, obviamente tengo una inclinación, tengo un bias por la Chile, lo tengo que decir, pero pasado ese sesgo, pienso que sean buenas personas, pienso que se adapten bien. De hecho, nosotros entrevistamos mucho entre el equipo, con los jóvenes, para asegurarme que la persona que entra va a estar en ese sistema, porque es un sistema también precario. A veces estamos hasta tarde, a veces estamos todos cansados, a veces uno está más mecha corta, entonces tiene que haber un cierto ensamblaje y sentir que estamos todos pensando en lo mismo, que no hay una estrellita que va a estar pegando codazos, sino que estamos todos por el bien de que eso salga bien. Y yo lo valoro mucho, quizás no se nota tanto, pero mucho de la alegría y como sentirme vivo tiene que ver también de esa parte formativa y de tener grupos, digamos, de distintas generaciones y que aportan su mirada. De hecho, eso probablemente yo creo que es más importante que saber, o sea, los genios siempre van a ver y son bienvenidos, digamos, pero un genio que es conflictivo, yo prefiero una persona más normal como uno, digamos, pero que sea capaz de trabajar en equipo. Eso vale, en mi opinión, muchísimo más, digamos. Muchas gracias, porque creo que salió extraordinaria la conversación. Y ahora yo creo que pueden haber varias inquietudes, así que si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario que requiera la opinión de Ricardo y Lorena, adelante. Pienso que sean buenas personas, pienso que se adapten bien. De hecho, nosotros entrevistamos mucho entre el equipo, con los jóvenes, para asegurarme que la persona que entra va a estar en ese sistema, porque es un sistema también precario. A veces estamos hasta tarde, a veces estamos todos cansados, a veces uno está más mecha corta, entonces tiene que haber un cierto ensamblaje y sentir que estamos todos pensando en lo mismo, que no hay una estrellita que va a estar pegando codazos, sino que estamos todos por el bien de que eso salga bien. Y yo lo valoro mucho, quizás no se nota tanto, pero mucho de la alegría y como sentirme vivo tiene que ver también de esa parte formativa y de tener grupos, digamos, de distintas generaciones y que aportan su mirada. De hecho, eso probablemente yo creo que es más importante que saber, o sea, los genios siempre van a ver y son bienvenidos, digamos, pero un genio que es conflictivo, yo prefiero una persona más normal como uno, digamos, pero que sea capaz de trabajar en equipo. Eso vale, en mi opinión, muchísimo más, digamos.
Muchas gracias, porque creo que salió extraordinaria la conversación. Y ahora yo creo que pueden haber varias inquietudes, así que si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario que requiera la opinión de Ricardo y Lorena, adelante.